Amigos y amigas, audiencia de la agencia de noticias Fides, una vez más nos reencontramos en estos característicos conversatorios que los llevamos a cabo permanentemente para abordar diferentes temas que están vinculados a nuestra cotidianidad. Y en esta oportunidad queremos dedicarle este programa al gremio de los periodistas, al sector de los medios de comunicación, a su labor, a la cotidianidad de los hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras de la prensa que llevan hasta sus hogares la información, las noticias. En este programa, en este conversatorio, queremos precisamente conversar con tres de nuestros invitados. Ellos son Carlos Gisbert, recientemente trabajador de Página 7. Está junto a nosotros también Martín Balcázar. Él es un periodista de larga trayectoria, ha sido fundador de El Alteño y actualmente es responsable digital de Postdata Televisión. Y desde Santa Cruz está nuestra compañera, a quien le saludamos con mucho cariño, Mercedes Fernández. Ella es corresponsal de Herbol y también es una periodista independiente, ¿no? Yo les quiero dar la bienvenida a los tres porque nos interesa conversar en esta oportunidad qué cosa está afectando a los medios de comunicación, qué cosa está afectando a los periodistas, si los cambios tecnológicos, si la pandemia, la crisis económica, la intolerancia de los gobiernos, de alguna manera afectan en nuestro trabajo y en nuestra labor y obviamente en los medios de comunicación. Y si los periodistas son, digamos, el eslabón más débil, ¿no? Cuando hay momentos de crisis. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo lanzo la primera pregunta para que después nos metamos en el diálogo. Carlos, bienvenido. ¿Cómo es la cotidianidad de los periodistas? A muchos les debe parecer que es fácil salir con un micrófono, una grabadora, una filmadora a las calles y empezar a reportear. ¿Cómo es el cotidiano, Carlos? Sí, buenas tardes amigos, buenas tardes, un saludo hasta Santa Cruz y gracias por la invitación al equipo de ANF. La primera palabra que se me viene es complicada, incierta en varios aspectos. Así es la jornada, así yo describiría en pocas palabras la jornada diaria de los periodistas. ¿Por qué? Porque uno, si bien puedes planificar algo, una jornada anterior, luego de haber cerrado tu edición, al día siguiente puede que la coyuntura, un accidente, una decisión política o la muerte o llegada de una persona cambie la situación, cambie tu agenda. Tú has podido planificar tal vez un almuerzo familiar o terminar temprano para llegar a la casa, no sé, a una actividad normal, pero justamente esa cotidianidad, ese tema de la información te puede cambiar la agenda en cualquier momento, ¿no? Pues hay frases bastante conocidas de que puedes desayunar con el presidente, almorzar, no sé, en otra ciudad y en la noche estar comiendo en los agachaditos de la PERS. Algo así es nuestro. Algo parecido a los médicos también dicen, ¿no? Sí, es decir, que no tienes horario. No tienes horario, es sacrificado, pero creo que para las personas que tenemos la suerte de hacerlo por vocación, es absolutamente apasionante. Disfrutas mucho, en especial si logras, si se puede decir, alguna repercusión con tu trabajo, si logras que cambie algún hecho, que cambie la situación de alguna persona, es importante en ese sentido. O sea, puede ser desesperante para alguien que tiene tal vez el chip de un funcionario público que dice, a las 4 me voy, a las 6 me voy a cumplir con lo que tenía que hacer y cumples tu plan de vida. Pero con el periodista creo que no es de esa forma. Es en un aspecto personal. Eso. Claro que sí. Martín. Yo te diría apasionante. O sea, bueno, primero buenas tardes a todos. Un saludo hasta Santa Cruz. Y bueno, lleno de incertidumbre, como decía Carlos, ¿no? No sabes qué va a pasar en una hora, a la próxima hora. Porque cuando ya estás listo para irte, resulta que hay crisis de gabinete. Hay que cambiar tapa. Hay que cambiar tapa. Y antes, uno de los sueños que yo siempre he tenido y que lo he cumplido en algún momento es gritar, paren la rotativa. ¿Cuándo te ha tocado
parar la rotativa. Justo con el discurso de Evo Morales cuando revertió Gasolinazo. el gasolinazo. Entonces estábamos imprimiendo y era 31. ¿Dónde estabas ahí? En la prensa, estaba dirigiendo el periódico La Prensa. Wow. Y entonces, y bueno, tuvimos la ventaja de que los otros meses ya habían cerrado, ¿no? Y nosotros estábamos imprimiendo para encerrar y ya teníamos que ir a entregar, nos habíamos atrasado un poquito, ir a entregar a los canillas, porque los canillas ese día feriado recogen el periódico antes, muchos quieren a las 5 de la tarde por ellos, ¿no? Pero nosotros los convencimos que les íbamos a entregar a la medianoche, ¿no? 11:30, 2. Entonces, cuando viene el discurso y bueno, entre que guitarreábamos y ya estábamos cerrando, solo estábamos esperando que imprimir, ¿no? Claro, imprimir. claro. Y Franz Chávez, que era el editor de Economía, justo, no sé, se le ocurrió ver la tele y dice, pum, un mensaje presidencial, entonces ahí paren las rotativas. Fui a gritar, paramos la rotativa, imprimimos un especial de 4 páginas, que ya fue la sobretapa, porque ya lo otro no... O sea, Ya no podían revertir. Claro, en realidad no paramos la máquina, ¿no? Porque ya no podíamos revertir. Entonces hicimos una falsa tapa, que se le llama, entonces con 4 páginas y eso, y un monto X mandamos a vender como extra. O sea, esa misma noche. Entonces, todos estaban saliendo a bailar a la 1 de la mañana en el Prado, y hicimos un buen acierto de suerte, digamos, ¿no? Entonces, esas incertidumbres que constantemente pasan, yo perdí matrimonios, cumpleaños de amigos, he ido a recoger borrachos a fiestas, porque nunca sabes, planificas yo nunca he planificado mi vida a raíz del periodismo, porque no sabes qué es lo que vas a hacer. Si podemos, vamos, ¿verdad? Entonces, es más, y el índice de divorcios en el gremio es alto. Mejor ni nos digas. No. el índice de divorciados es alto. Yo tengo una anécdota con eso. Cuando entré a trabajar, era la primera semana de trabajo. Y ¿En Página 7? No, en el diario. Ah, ya. Y el editor creo que no le caía muy bien en ese entonces. Y yo paraba jugando, antes de esa semana, paraba jugando todos los días en la cancha, todos los días. Pero el editor vio que yo estaba así como que no quería, que no iba a cumplir, y me metieron al turno del fin de semana. Ese día me avisaron. Y entonces el señor se sentó con su puchito, era de la escuela antigua. Se sentó, sí, y la redacción del diario estaba ahí, eran varios periodistas todavía, y me dijo, mira todos a tu alrededor, el 99% divorciados, separados, solteros. Yo soy el 1%. Casado. Que estoy casado con la misma persona. Así es la vida del periodista. ¿Sí? Me lo dijo como yo creo que para desmoralizarme, digamos, pero la forma en que lo dijo y todo eso es como que... Como que tienes que dejar todo por tu trabajo, sí, por el periodismo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Mercedes desde Santa Cruz? Mechi, bienvenida. Gracias y un saludo a ustedes, compañeros. Lo estaba escuchando con mucha atención y quizás yo mire de este otro lado, ¿no? La cotidianidad. Y también alarmada porque fíjense cómo se normaliza lo que no debería ser normal en nosotros, trabajadores de la prensa. Tener vocación, yo pienso que no significa explotación. Y creo que venimos arrastrando desde hace muchos años, y peor ahora, una explotación laboral que nos enfrenta a una cotidianidad, a una calle, y debemos admitirlo. Es que los periodistas normalmente no somos orgullosos, pero nos presentamos fuertes. Cada día salimos a la calle para hacer batallas, ¿no? Y naturalmente tenemos una fuerza plagada de vocación y, cómo no, de compromiso. Pero hay que detenerse y saber que en esa cotidianidad, pienso, a veces vamos sin monedas en el bolsillo. Estamos atrasados en el pago meses. Estamos sobreexplotados. Estamos teniendo muchas veces jefes de redacción o de prensa que envían
la calle como si nosotros tuviéramos la máquina para transportarnos de un lugar a otro, que haya ningún inconveniente, pueden disponer de nuestro tiempo, ¿no? Que son... Mercedes, te has perdido. Creo que tenemos un problemita de conexión. No, sí, definitivamente es un problema de conexión, pero vamos a seguro que se va a reconectar a Mercedes. Mientras tanto seguimos, porque bueno, Mercedes nos está acelerando a ver también ciertos elementos de carácter social en el gremio, ¿no? A ver. Yo quisiera, a veces no comparto, yo siempre soy el rebelde de los medios, ¿sí? De los colegas. Yo no le diría explotación, o sea, nosotros vemos como explotación de los medios, pero yo creo que el periodismo es el servicio social y nosotros nos encadenamos a ese servicio social en la medida en que somos más apasionados por nuestro trabajo. Entonces, no es que la empresa nos va a someter, es cierto, no somos bien pagados, nunca lo hemos sido, ¿verdad? No hemos vivido en condiciones adecuadas, nunca los periodistas hemos tenido las condiciones de trabajo adecuadas. Algunos sí, tampoco diremos nunca. Yo creo que hay algunos que están muy bien puestos, ¿no? A ver, sí, sí tuvimos problema, Mercedes, pero te seguimos escuchando, por favor. Allá, no sé en qué parte, pero decía, salimos a las calles los periodistas cada día con una fuerza increíble, ¿no? Eso dota la vocación que tenemos, pero muy pocas veces admitiendo en las condiciones que salimos a esa calle y a esa cotidianidad, que es lamentablemente con mucha desventaja, y peor en estos tiempos. Desventaja porque estamos angustiados, no llega la paga a tiempo, pareciera que no somos dignos ganadores del sudor de nuestra frente, nos tienen adeudados sin ninguna culpa, y nosotros estamos ahí militantes trabajando porque es nuestra profesión. Nos enfrentamos en la cotidianidad con políticos tan cínicos que cómo cuesta hacer las preguntas y obtener las respuestas. Lo que decía al principio, ¿no? A pesar de nuestro optimismo, yo creo que los periodistas salimos a la calle muchas veces también discriminados en el mismo trabajo, por jefes de redacción, por mandos medios en nuestros medios de comunicación, que pareciera nunca han salido a la calle, ¿no? No saben cómo es buscar la información sin usar el boletín expreso que te dan en una institución pública, porque ahora te dan video, te dan grabación, te dan el texto escrito, y muchos estamos utilizando eso, pero no estamos procurando la información. Entonces, en esa cotidianidad también, compañeras, yo pienso que también hay mucha fe, hay también mucha energía. Amamos nuestra profesión y eso sacó en limpio, ¿no? De esa cotidianidad. Gracias, Mercedes. Aquí, Martín, mientras tanto teníamos la dificultad de conexión, decía que él no cree en una explotación, ¿no? Como lo plantea Mercedes. Y ahora sí, seguimos, Claro, Martín. o sea, una explotación empresarial directa, ¿no? Porque si bien Mercedes dice, o sea, nosotros nos salimos a la calle, estamos en la calle, vivimos nos cuesta conseguir, pero lo hacemos, por lo menos, yo lo he hecho siempre, por llevarle la información a esa persona, a ese ciudadano. Somos los luchadores de los derechos de los otros, pero nunca luchamos por nuestros derechos. Y eso está bien, digamos. Es que es parte, por eso te he dicho, nosotros somos servidores sociales, ¿no? Entonces, si dejáramos de servir a la sociedad, que seguro vamos a entrar a tocar el tema ahí del cierre de página 7, si la democracia y demás, o sea, nosotros le estaríamos cortando la libertad, el derecho a la ciudadanía de recibir la información. Por lo menos yo lo siento así. O sea, pueden otras personas sentir que la empresa no se... Yo he estado en los dos puntos.
Yo he sido dirigente sindical, he sido secretario general del Sindicato de la Prensa La Paz, con Freddy Morales. Hemos conseguido los 10 pasajes día en micro para la cobertura. He sido dirigente en presencia, he parado presencia, los curas casi me matan, el exorcismo me han hecho llevar del Pescuez a la conferencia episcopal a Cochabamba para así explicarme. Pero también he estado del otro lado de la empresa, ¿no? Y cuando uno está administrando, cuando uno dirige un medio, y también hay pues los colegas que, ¿no? Si bien nos vemos apasionados, también hay los que agarran, guardan sus cosas y se van y les interesa. Si es como el albañil, ¿no? A las 12 tengo que ir y no tengo que ir. Había un compañero en Jata que le dijo, no, yo a las 7 me voy, jefe, listo, y se fue. ¿No? Obviamente no lo volvió, no volvió más. No volvió más, le digo, anda, seguí haciendo tus cosas. Entonces, es bien complicada la situación. Por eso hablar de explotación, de esto, es bien complicado porque lo que nosotros hemos elegido es servir a la sociedad. Ahí tiene, Meche, dale. Sí, sí, no, es que qué ejercicio más lindo este que estamos teniendo ahora. Se me cortó un poco cuando estaba hablando el compañero, pero qué ejercicio más lindo y lo agradezco a ANF que lo permita hacer, que nos permita hacerlo, porque de eso se trata, ¿no? De reflexionar, de construir, de mirarnos entre nosotros. Y claro, fíjense, como si fuese mala palabra la explotación, es pues mala palabra y existe. Yo mantengo esa posición de que existe una explotación en los medios de comunicación, porque a razón de nuestros derechos laborales como cualquier otro trabajador, solamente habría que remitirse a los datos y vemos que los periodistas no trabajan 8 horas, no trabajan 12, puede ser que trabajen 14, quizá 18. Nosotros no somos dueños de los medios, nosotros no nos beneficiamos con los ingresos económicos de los empresarios en medios de comunicación, que es otro tema a tratar. ¿Quiénes son esos empresarios de la comunicación? Es cuestión de tener dinero y comprarse un medio de comunicación y explotar a beneficio de, también sería, ese es otro tema. Pero nosotros no somos socios, no es una cooperativa, nosotros no nos beneficiamos con las ganancias del empresario, nosotros recibimos un sueldo y en la gran mayoría sueldos que no van con la realidad de lo que hacemos, precisamente por esa responsabilidad. Un médico jamás podría estar operando con un grado de alcohol. Nosotros tenemos que ser íntegros. Nosotros tenemos que comprometernos con la verdad y con la sociedad a la cual servimos. Ese es nuestro valor, pero no se paga por ese valor y por esa información y ese ejercicio continuo que hay que hacer de aprender, de escuchar, de mirar, de meterle a la cabeza información para poder salir a la calle y un político un poco leguleyo no nos charle, porque lo contrario también apuntamos y nos dijo lo que quiso y ahí estuvo. Su verdad que va a quedar registrada en nuestro medio y va a escuchar la gente a la cual no le estamos brindando una verdadera información o una verdadera búsqueda. En ese sentido creo que sí hay explotación. Hoy, ¿cuántos periodistas se llevan a la casa además en la tarea del trabajo? Gastan su energía eléctrica, gastan su máquina, sus equipos. ¿Quién paga eso? ¿Le paga el empresario un plus por el gasto y el trabajo que te llevas a la casa? No, y lo estamos normalizando, lo estamos mostrando como que somos comprometidos, pero no podemos, yo pienso, no dejar de reflexionar en este sentido, ¿no? Hay medios, por lo menos en mi pueblo, aquí en el oriente, en Santa Cruz, no voy a decir el nombre, que constantemente, ¿qué le dicen al periodista? No, pues, él es parte, ¿no? Del medio, le tienes cariño, hay que también apuntalar el medio, entonces te vamos a reducir el salario, un 20, un 30%, la mitad, y uno siente que está aportando a la empresa, ¿no? Y te están pagando además con retraso, de un mes, de 2, de 3, de 7 meses. Y vos estás ahí, pero por el pueblo, porque sos periodista. Y el empresario sigue siendo rico, sigue teniendo su vida normal, sigue mostrándose como un exitoso empresario a costa de ¿qué? Del trabajo sacrificado de nosotros. Por eso yo digo, hay explotación en los medios. Yo sostengo en ese sentido la explotación. Y por ahí alguien hablaba incluso de cómo los
no sé, se llaman pasantes en algunos medios o jóvenes profesionales que valen 4 por 1, ¿no? Y el empresario lo sabe. Es decir, pago 5 con el sueldo de uno bueno y ahí tengo 5 obreros trabajando y eso para mí es explotación. Claro. Antes, el Carlitos, para darle... Yo voy por el... Tal vez por dividir un poco los temas. Ajá. O sea, no es bueno mezclar las aguas. Hay aspectos importantes. Yo cuando te mencionaba el ejemplo de este señor que me decía, aquí se vive así, esto es periodismo. O sea, ese señor a la noche o en otros días y en algún momento estaba con su familia, ¿no? Sabía hasta dónde podía llegar, sabía hasta dónde podía entregarse a su trabajo. Hasta antes del cierre de Página 7 yo era como algunos jugadores de fútbol. Me pagaban por hacer algo que a mí me gusta y que tal vez lo hubiera hecho gratis, pero obviamente no podemos dejar de pasar no podemos pasar por alto estas recomendaciones, esta reflexión que nos está haciendo Mercedes. Evidentemente sí hay explotación laboral. Hay compañeros que están varios meses en este momento en medios de comunicación, canales de televisión. Sí, hay casos extremos en Santa Cruz, aquí en La Paz, corresponsales o periodistas independientes que tienen que buscársela realmente, ¿no? Pero que tienen que ver con otro tipo de factores. Lo bueno sería analizar caso por caso. No tenemos ese tiempo, no lo vamos a hacer. No sé qué podríamos hacer al llegar a una conclusión. Lo evidente es que sí existe, que tiene que ver el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, si bien es algo que en este momento, por ejemplo, nos permite hacer algo que hace años necesitaba una gran inversión porque necesitábamos luces, necesitábamos monitores, necesitábamos un productor, un switcher y un montón de cosas. Ahora lo podemos hacer con un bajo presupuesto. Las nuevas tecnologías han abaratado costos, han permitido democratizar el acceso a los medios de comunicación, pero al mismo tiempo un efecto que han causado es la baja calidad del periodismo en muchos aspectos. No sé si tú lo mencionaste hace un momento o tal vez Mercedes, pero por ejemplo los periodistas de ahora están más preocupados en cómo nos van a enviar el material que en cuestionar al político sobre una tontera que se ha mandado, ¿no? Entonces uno ahí cuando tiene el tiempo, en mi caso como periodista de medio escrito, yo tenía un tiempo más para analizar la declaración o lo que estaba informando de determinada autoridad. Entonces podía plantear algunas veces una pregunta que nos dé que dé más elementos, sí, exacto, que enriquezca más la información. Exacto. y que no sea solo un amplificador de una persona que está ahí tal vez por un interés político, ¿no? Generalmente. Entonces, eso es lo que le ha quitado el tema de la implementación. Al mismo tiempo, tenemos que, de la mano de esa democratización de los medios de comunicación, viene con el bajo presupuesto que necesitas para hacer funcionar o llevar adelante un trabajo con la credencial de un medio de comunicación. Ahora, por ejemplo, ahí se practica mucho estas fanpages que salen con publicidad del gobierno y que estos señores se ponen tranquilamente una credencial de periodistas para hacer y ejercer proselitismo político por medio de estas páginas, pero ellos se llaman periodistas y dicen estar con los medios alternativos, medios nativos y una serie de adjetivos que se van colocando, entrando en este... no sé, o sea, van enredando, digamos, algunos lineamientos políticos, pero finalmente lo que tenemos hay apertura de los medios de comunicación, tenemos la posibilidad de hacer un medio de comunicación a veces con una página de Facebook. Hay colegas de Santa Cruz, en especial, que trabajan con temas policiales. Tal vez por esta falta de formación académica, si se puede decir, o tal vez de una falta de guía, de un editor, es que se dedican a temas muy coyunturales que llaman la atención, como por ejemplo pasó en el tema de Gente o El Extra, ¿no? Llaman lectores, juntas, ahora se llaman,
Perdón, los que le van poniendo el like y se van suscribiendo a esas páginas, ¿no? Pero en sí, digamos, la calidad del periodismo es lo que creo que deberíamos debatir, ¿no? Creo que sí, y me parece interesante este tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Este paso, ¿no? De un periodismo que era, hace rato lo decíamos entre chiste y chiste, que lo hacíamos con una máquina de escribir, ¿no es cierto? Typeando. Después entró la computadora, pero ahora ya estamos en un mundo, en un momento digitalizado ya también que nos está saturando, ¿no? Satura no solamente a las audiencias, sino se está saturando a los propios medios de comunicación, porque los medios no pueden responder a toda la cantidad de información que va saliendo. ¿Cuánto esto tú crees, Martín, está afectando obviamente en la labor de los periodistas, pero además en la calidad de la información, que era algo que decía Carlos? Bueno, voy a un poquito, no responderle a Mercedes de Santa Cruz, sino, digamos, sustentar un poco más. O sea, como periodista individual, somos unos servidores sociales, ¿verdad? Pero también hay que ver cómo está la estructura de los medios. O sea, si bien el empresario es el empresario, el que maneja también es periodista. Y a veces somos los mismos periodistas los que terminan explotando al compañero, o aprovechando, o discriminando al mismo compañero, o haciendo hasta acoso laboral, digamos, ¿no? Como Carlos decía a un principio, ¿no ve? Creo que no le caía bien, ¿no? Ese es un término más diplomático de decir, no, y vas a estar de turno. Entonces, somos a veces nosotros mismos los que generamos esa explotación, cuando podemos administrar mejor nuestra redacción. Y ahí va dependiendo de los jefes de redacción, los jefes de área, cómo van a administrar la información para también dar un descanso a sus compañeros. Porque evidente, o sea, el empresario a veces ni va a la empresa. Sí, sí, pero hay políticas, ¿no? Es decir, claro, o sea, tiene que haber tu pero ahí es como quienes hacen los contratos no son los editores. Ahí es donde quiero llegar. Los medios antes eran gerentados y dirigidos por el director, un periodista. Él era el que decía los contratos, los sueldos y los beneficios que podían tener los trabajadores, ¿no? Los periodistas en general. ¿Cuándo empezó la crisis de los medios? Cuando llegaron, con las mil disculpas, yo sé que hay buenos administradores de empresas, ¿no? Ahora ingenieros comerciales, lo que quieras. Llegaron a administrar los medios con una visión que es que administrar un medio de comunicación es como administrar la fábrica de refrescos o de dulces o de pasteles, creyendo que el producto que están vendiendo, que es un periódico en este caso, o una programación de televisión o las emisiones de las radios, era tan fácil como hacer los pasteles. ¿No? No digo que sea tan fácil, porque también tiene su proceso. Pero ellos empezaron a quitar, digamos, los ciertos beneficios. Entonces se pusieron sobre el director. Cuando a mí me llamaron a trabajar a última hora, saliendo de Jata, me llamó Jimmy Tuzi, que era el jefe de redacción. Él me invitó a ser parte con Hugo Moldes de última hora. Y ellos decidieron mi sueldo. Cuando me fui a Hoy, fue don Víctor Toro el que me dijo, bueno, usted va a ganar tanto. No puede ser 200 más. Pero claro, listo, lo llamó al administrador, que era un contador, y le dijo, está ingresando a trabajar Martín Balcázar, desde mañana su sueldo va a ser tanto. Entonces, en cambio, el administrador está pensando, hay que reducir gastos, sí, hay que despedir periodistas. Sí, pero Martín, yo un poco discrepo en eso, porque yo creo que si bien puede ser que en algunas redacciones, en algunos medios haya esto, lo que tú dices, pero hay otros que siguen regentados por periodistas, directores, pero siguen en una crisis total pese a los ingresos que pueden tener. O sea, es decir... O sea, es una teoría la tuya, ¿no? Es una hipótesis la tuya, sin lugar a dudas. Pero esta otra es, y sabemos que no nos llaman los administradores para contratarnos, nos llaman los periodistas para contratarnos.
¿no es cierto? Y los administradores ya se ocupan del contrato, pero en coordinación con los directores. Entonces, yo entiendo, digamos, la hipótesis, pero me gustaría, digamos, avanzar, porque entiendo que hay varias, podríamos entender varias hipótesis, pero, o sea, me interesa también avanzar en el tema de cómo las nuevas tecnologías nos está afectando. Las ironías es, por ejemplo, yo te voy a contar, cuando estábamos saliendo de la máquina de escribir a la computadora, hoy, y presencia fueron los segundinos, o sea, después de última hora, de pasar de la máquina de escribir a la computadora, ¿verdad? Y era un grito, un pedido a gritos de los periodistas de que de una vez computadoras, ¿no? Y ahora sucede a la inversa, lo que tú dices, no, ya frenen, o sea, la tecnología es nomás un poco más corta en el internet, digamos, ¿no? Porque nos está, lo que tú dices, ¿no? Nos está apabullando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ni la capacidad de los medios, ni la capacidad de los periodistas, y antes, cuando te decían, vos vas a sacar fotos, tú les decías, no, yo soy periodista. Para eso hay un fotógrafo. Yo solo escribo, un periodista. Ahora no, ahora ya tienes grabadora, filmadora, todo en tu celular. Y dime si te vas a negar. No lo vas a, le vas a decir, no, hay un fotógrafo. Claro, Página 7 tenía los fotógrafos. Obviamente ya también va de la visión. Entonces, te está convirtiendo la tecnología en multimedia. Y la capacidad de los medios tiene que ser de saber acomodarse a esta tecnología, a poder tener la creatividad para poder, no decir sobrevivir, sino para salir adelante y poder cumplir con su misión de informar a la población. Porque si tú no te adecuas a esos cambios tecnológicos generando productos como este, o sea, ANF está generando un producto alternativo, ¿verdad? Siendo una agencia de noticias, entonces, eso es lo que tenemos que buscar, la creatividad para generar y adecuarnos a esos cambios tecnológicos que se están dando y obviamente seguir garantizando la calidad de la información que vamos a dar a través de contar con periodistas profesionales. Claro, yo creo que uno se puede adecuar, ¿no?, a las nuevas tecnologías, a estos nuevos momentos digitales, pero eso no va, porque se te aumentan funciones. Desde antes solamente escribías y, como decía Carlos, te concentrabas y tú hacías quizás una mejor apertura para mañana. Pero ahora te tienes que hacer un video y tienes que mandar el audio, pero además tienes que mandar la foto, pero manda bien, o sea, bonito, o sea, no cualquier cosa, o sea, y además rapidito, ¿no ve? Al instante. Eso no va en concordancia con un mejor pago para los periodistas. Claro, obviamente. Es decir, en realidad quizás con menor. Pero yo quiero avanzar, porque a Mercedes, además de este tema, si quiere aportar algo más sobre esto, consultarle cómo, digamos, a veces los gobiernos también intolerantes con los periodistas o los medios de comunicación, ya sea por su línea editorial, ya sea por una notita que saca o por una develación o por una investigación, ¿no es cierto? Hay a veces ataques, ¿no? Voy a llamar gobiernos intolerantes porque se puede pensar desde antes hasta hoy que hay una línea casi similar. Antes más, hoy más, no sé. Meche, ¿cómo la ves esto? Yo pienso, ya los llamaremos gobierno, ¿no? Porque antes, ahora y vendrán, tienen esa forma de dominar, porque tienen el poder político, porque acaparan además los otros poderes en momentos de nuestra historia más claramente que en otros. Estamos viviendo nosotros, creo yo, ya vamos a llegar a los 20 años de una forma de gobernar en las que han querido sentar, si los militares en dictadura marcaron la bota militar, aquí en democracia nos marcan otro tipo de zapato, vamos a decir, sobre el camino, otra marca, digamos, otra trilla en el camino de un país que sí es reconocido democrático, pero que se escucha, perdón. Sí, positivo. Sí. Pero que tienen estos tiempos, de verdad los tienen así, digamos, apretados del pecho. Hay que reconocer que ellos quieren imponer su visión, su acción, y los periodistas pareciera que tenemos que contar y pintar al tono que ellos dictan. De lo contrario, somos posiblemente enemigos de un proceso
de cambio, un proceso revolucionario. Es un tiempo complicado para los periodistas. No podemos negar que la transparencia de la información pública es un derecho. Y no solamente es un derecho que reclamamos los periodistas, es un derecho de la población, de esa libertad de expresión, de ese derecho, de un modo, en uno de otro modo, pero al final, ¿qué cuesta acceder? Ellos acaparan la información que debería abrirse a la población y los periodistas somos parte de ese camino que se hace a la población. Y entonces nos ponen muchos peros, mezquinan la información, mienten con la información, cada vez, no sé, yo creo que somos de una generación, como decía alguna vez, hemos terminado el siglo XX, ejerciendo y hemos empezado el siglo XXI con todas estas nuevas tecnologías y desafíos. Pero cada vez y cada día seguimos sumando sorpresas de ver el cinismo y la mentira con la que actúan los políticos. Vamos a decirlo todos ya, para no generalizar, pero en su mayoría sí. Y nosotros estamos ahí teniendo que trabajar y con dificultad. ¿Quién de ustedes no sabe que algún político, algún alcalde, no sé, pues una autoridad, de pronto si uno está en una fuente y pregunta demasiado, no ha llamado al dueño o al jefe de redacción y ha dicho, ¿por qué no cambias a ese fulanito de la fuente? Mucho pregunta. ¿Y cuántos no han sido cambiados de la fuente disimuladamente porque éramos incómodos? Son realidades, ¿no? Que suceden. Entonces, yo pienso, compañeros, que sí, el poder político, económico, interfiere en nuestro trabajo, se mete en nuestro trabajo y muchas veces de forma cínica, porque no vamos a negar que a pesar de que uno quiere sembrar esperanza, como no, yo tengo esperanza, yo creo en este país, tengo ilusión, me levanto cada día con alegría por abrazar este país y este mundo. Tenemos lamentablemente que enfrentarnos con corruptos, con mentirosos, con gente que nos estropea y que no quiere que haya un periodismo, no voy a decir independiente porque es una palabra demasiado grande, un periodista que en libertad cumpla su deber. ¿Y cuál es su deber? Informar, buscar en lo posible, lo más cerca, la verdad, desempolvar esto que a veces se maquilla, ese es nuestro deber. Entonces eso incomoda al poder y esas son las interferencias, ¿no? Que uno encuentra cotidianamente y las encuentra, o sea, personalmente, hoy en Santa Cruz, una marcha, segundo día de los guardias municipales. Son más de 2000 en Santa Cruz. Ellos han ganado un laudo arbitral. Ellos han firmado un compromiso con el gobierno municipal para que se les respete sus derechos laborales. Trabajan 12, 14, 18 horas. Realmente el trato que dan a estos trabajadores municipales es vergonzoso en democracia, ¿no? Y entonces, cuando uno quiere profundizar un poco más, preguntar, indagar un poco más, todas las posibilidades pareciera que se cierran. Entonces, ahí yo creo, y con esto termino, estas nuevas tecnologías también nos sirven de mucho, si las sabemos utilizar, para hacer un lance a todo ese cerco que nos ponen los que no quieren que se sepa la verdad de una situación, como el ejemplo la verdad, digamos, ¿no? De trabajadores, por decir. Gracias, Mercedes, pero se nos está yendo el tiempo. Tenemos prácticamente 5 minutitos más para cerrar, pero yo quiero ir con Carlos porque si bien esta mesa no era solamente para hablar de Página 7, yo quiero expresar mi solidaridad pública con los compañeros de Página 7, así como muchos otros que son despedidos de sus fuentes laborales. Creo que somos periodistas y obviamente con Carlos y con muchos otros que ahora están lamentablemente desempleados, hemos hecho calle, hemos cubierto y Carlos obviamente es uno de los periodistas que recientemente también ha sido afectado. Y en esta línea que planteaba también Mercedes, ¿no es cierto? Hemos hablado de cómo nos afectan las nuevas tecnologías, cómo afecta además incluso la pandemia, cómo ha afectado a nuestro gremio, pero hay una crisis, y hay una crisis particular que afectó recientemente, fresquito, a Página 7, y bueno, nos hemos pronunciado en su momento, pero después nadie más se ha despeinado, ¿no? O sea, la cosa pasó como una noticia más.
Carlos, tú en todo caso, ¿cómo has sentido esto con tus compañeros? Si nos puedes comentar así brevecito, cortito. Como periodista, como periodistas, en el momento que se nos comunicó el cierre total, porque no nos dejaron ni la página web, quedamos impactados, ¿no? Justamente por todo este tema que estamos tocando, cómo uno podría sostener solito un medio de comunicación, pese a a varios aspectos, pero ni eso nos dejaron, ¿no? Entonces fue un duro revés, era como estar realmente en un choque, y estábamos viéndonos unos a otros para ver si estábamos bien, revisando y tratando de salir del vehículo en ese momento y recién reaccionar. Ahora que ya ha pasado un poquito más de tiempo, estamos con varios pendientes, con la preocupación de que algunos no vamos a poder, por ejemplo, ir y presentar libremente nuestras hojas de vida ante instancias estatales, ¿no? Obviamente porque no tienen una línea política que siguen, que va en desmedro de los periodistas o de las personas que en algún momento han ejercido su labor de manera objetiva, lo vamos a decir, o de manera independiente. Vos quieres decir que están vetados de la función pública. Estamos vetados de la función pública en varios sentidos. En otros aspectos también atravesamos el tema de que el cierre de Página 7 ha sido un parón de la empresa y al momento todavía está en un tema administrativo. Esto está llevando tiempo y estamos esperando que estos elementos administrativos se terminen de subsanar y ya tengamos una figura clara de lo que podemos o no podemos hacer, ¿no?, respecto de nuestra profesión. Varios de nosotros hemos quedado con deudas y lo que mencionaba en algún momento, ¿no?, en Mercedes, o sea, si bien sabíamos que estaba mal la empresa, se nos decía justamente que había que apoyarla y la apoyábamos, nos habíamos puesto la camiseta, ese es el término adecuado, creo. Nos pusimos la camiseta y seguimos y hubiéramos seguido, pero obviamente hay elementos tan sencillos como que ya no podíamos pagar la cuenta del sistema. O sea, es como no tener dinero para pagar. No tenían plata para nada. Exacto, no teníamos cuenta para pagar la luz. Entonces, obviamente, no podías producir. Entonces, básicamente algo así le pasó a Página 7. Tiene que ver con esta asfixia económica que viene de parte del gobierno, que tiene un lineamiento político claro, que es eliminar, si se puede decir, la oposición o lo que que piensan diferente. Lo que es perjudicial para su programa, si se puede señalar. Entonces, hay un montón de elementos. Ahora, en ese mismo aspecto yo tengo que reconocerlo. Uno, por un lado, en todo el tiempo que yo trabajaba en Página 7, nunca se me ha pedido modificar, cambiar o incidir en una nota para perjudicar a determinados. Algunas veces se me han hecho cuestionamientos sobre dónde está el fundamento de esta nota o de este tu titular, pero nunca Claro. se me ha coartado. No te han censurado. Ni tampoco me han pedido que de manera intencionada duña a un sector político, ¿no? Las cosas se han ido dando. Obviamente no eres una persona que tiene capacidad para hacer todos los temas. Entonces, obviamente hemos tenido más temas de corrupción ligados al gobierno que ligados a particulares, ¿no? Eso por un lado. Por otro, al final son recursos estatales, ¿no? Por eso le ponemos ojo. Y por eso es noticioso, ¿no? Por eso es informativo, va con el interés de las personas. Entonces, así una serie de aspectos. Y un punto, si me permites. Otro aspecto que también está afectándonos a nosotros como grupo periodístico de Página 7 es justamente estos medios alternativos que están copados por militantes del MAS, militantes de Columna Sur en este caso, que tienen estas páginas, estas fanpage en las que van publicando, obviamente tergiversando la realidad, ¿no?, sobre lo que pasó en Página 7, sí, cómo se dieron eso. Y hemos estado viendo de que están administradas por funcionarios públicos. Entonces, en algún momento nosotros publicamos incluso que el director de régimen interior del Ministerio de Gobierno, encapuchado o con una credencial,
usurpó el trabajo de los periodistas, Sí, sí, ¿no? en el caso cocalero. En el caso de los cocaleros. Entonces esas cosas nos hacen ver que no estamos seguros, se puede decir, para poder ejercer nuestra labor en otro medio de comunicación o en un medio estatal, señora. Eso, comentarte. Muy complicado, ¿no? O sea, se está queriendo manipular la información que utilizaba Página 7 en estas fanpage. ¿Eso Sí, es lo que nos quieres decir? sí, no, al mismo tiempo, o sea, especulando sobre el cierre, ¿no? Ya, perfecto. Para cerrar, Martín, algo tú que quieras comentarnos sobre este último que decíamos, gobiernos de pronto intolerantes que a veces se resisten a una línea, a una posición, a un tratamiento informativo, para cerrar. Yo coincido plenamente con Mercedes. Todo el tiempo ha habido insatisfacción de los gobiernos de lo que publicas. Pero la gran diferencia es que antes querían que digas lo bonito. Ahora quieren que te alinees, o sea, que tengas la ideología. O sea, porque es diferente. Nosotros, yo en presencia he vivido un momento difícil cuando estaba Banzer en el gobierno y teníamos un gran equipo. Lo despidieron a nuestro director, su director, o sea, y terminamos saliendo todo el equipo. Pero nunca fue como ahora, como lo que ha ocurrido con Página 7, quieran, o sea, ellos, yo estoy convencido que ellos no quieren que hablemos bien de ellos quieren que pensemos como ellos. Militantes. Quieren que los periodistas quieren que seamos militantes y eso no va a ocurrir. Lastimosamente hay colegas que sí son militantes. Han habido militantes, colegas militantes del MNS, del MIR, del ADN, y libres, pero con respeto, el respeto incluso entre nosotros. Todos sabíamos quiénes eran MNSistas, ¿verdad? Y los saludabas, y quiénes eran miristas, y quiénes hacían su trabajo. Pero aún ellos tenían la libertad de estar en medios y viceversa, y el periodista independiente tenía el derecho y la posibilidad de entrar a trabajar a una empresa estatal o una institución pública, porque no eras estigmatizado. Él es de Página 7 y Eres pitita ahora. ¿no? Eres pitita, ¿no? Eres profesional, o sea, lo que valía era lo profesional. Entonces, creo que esta es una lucha dura, ¿verdad? Obviamente, seguramente cambiará cuando cambie este proceso, este tiempo. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos que seguir. Los jóvenes que están preparándose para hacer un buen periodismo, nosotros los que estamos para allá, digamos, en vía de salida, aunque el periodista como don Ramiro Beltrán puede escribir hasta los 90 y pico de años, ¿no? O sea, no hay la jubilación. Tenemos que seguir manteniendo esa calidad y transmitiendo a los jóvenes que la inmediatez nos va a llevar al ruin, ¿no? Y tenemos que más bien tomarnos ese tiempo y no dejarnos apabullar por las nuevas tecnologías, sino controlar a las nuevas tecnologías y hacer el buen periodismo, porque se puede hacer buen periodismo a través de páginas web, se puede hacer buen periodismo a través de streaming, se puede hacer buen periodista, son medios. Son los medios, son los canales para que nosotros podamos difundir la información. Ese es mi mensaje. Tal vez lo que no se entiende, lo que no entienden las nuevas generaciones es que el daño que están causando en este momento con la implementación de estas nuevas tecnologías sin esos filtros o sin darle esta calidad periodística es que ellos la van a sufrir. Nosotros ya estamos como que de salida, no sé, estamos por ahí, ya hemos andado la mitad del camino, pero los que se van a ver perjudicados son ellos mismos. Bueno, en realidad la sociedad, ¿no? Con la desinformación, con los fakes, es muy complicado. Mercedes, tu despedida, te agradezco muchísimo y un gran abrazo hasta Santa Cruz. No se escucha. Tu micrófono, Mercedes, está apagado. Sí. Ahora sí. No, muchísimas gracias por la oportunidad, compañero. Yo quiero mandarles un fuerte abrazo a los compañeros de Página 7. Todos hemos sentido, todos hemos sabido el empeño que le han puesto en cumplir algo que lo tenían muy claro en su trabajo periodístico, y eso queda marcado en la historia del periodismo de Santa Cruz. Lo doloroso, y como muchos decían, qué bien, ¿no? Cómo se está trabajando ideológicamente en este país para destruir
los medios de comunicación que pueden escribir y pueden contar la cotidianidad, pero desde otra mirada, sin que nos tiñan con esa ideología y con esa intención política que se tiene, no solamente a nivel Bolivia, sino también de otros países. ¿Cuál es la historia que va a quedar escrita? Por los medios cooptados por el gobierno, por los medios que escriben bonito, pero además como pinta la ideología. Eso es lo que a mí me entristece y por eso me duele también la pérdida de Página 7 y reitero ese abrazo. Yo creo que tenemos que seguir resistiendo. Puede parecer una frase hecha, pero creo que el periodismo no es para cobardes. Realmente tenemos que resistir, tenemos que seguir luchando porque va más allá este oficio, va más allá porque servimos a la comunidad. Y bueno, y si no podemos, hagamos otra cosa, pero no permitamos de verdad que ellos nos marquen la música que vamos a bailar como periodistas. No es justo, estamos solos, nuestras organizaciones sindicales están también cooptadas, divididas, corruptas, estamos muchas veces solos y yo creo que hay que mirarnos entre compañeros, por eso es importante este diálogo y ver cómo podemos seguir adelante en algo que es parte de nuestra vida, el periodismo. Sabemos que el anónimo nos abraza, nos reconoce sin verlo nunca. ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo por el bien de los otros y eso lo hacemos escribiendo, en una entrevista en radio, en un programa con imagen. Entonces yo me quedo con eso, con esa ilusión de que hay que resistir y lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Era Mercedes Fernández desde Santa Cruz. Ella es una periodista también de larga trayectoria. Actualmente es corresponsal de Herbol. También nos ha acompañado y ha estado junto a nosotros Carlos Gisbert. Él ha sido parte del equipo de Página 7, lamentablemente que se cerró. Y finalmente Martín Balcázar, que ha sido fundador del Alteño y también es parte actualmente del equipo o es responsable en todo caso digital de Postdata Televisión. Muchas gracias a los tres y ha sido un gusto tenerlos en este espacio de la Agencia de Noticias Fides. Muchas gracias. Gracias a ANF. Gracias a ANF, gracias a ti, Nancy, gracias Mercedes. Creo que esto hay que seguir alimentando más porque es la única forma de encontrar soluciones, como decía Mercedes. Que así sea. Siempre se nos va muy rápido el tiempo. A ustedes, como siempre, muchas gracias y será hasta otro conversatorio.